técnicamente nos quedan 2 pruebas. Dos. Pero espere, no salte, no salta. Dos. Pero para los que tienen azules las 2 primeras pruebas, ya saben lo que pasa. Para la casa. La segunda prueba, para los que vinieron la clase pasada y los que no vinieron, la clase pasada dije que la clase pasada era simplemente mostrarles cómo se hace un modelo en 3D. La consistencia va a ser hoy día. ¿Okay? O sea, los compañeros que no vinieron hoy día y van a dar la segunda prueba, lo más probable es que estén en la estratosfera, quizás más lejos. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a pedir hoy día, a diferencia de las clases que no las pido, hoy día voy a pasar mucho concepto. ¿Okay? Mucho concepto que puede ser demasiado fuerte para la primera vez que se le enseña a un curso de pregrado. De hecho, todavía nosotros con mis colegas seguimos descubriendo la normativa, algunas cositas, algunos trucos que soy importante que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, hoy día dice cuál va a ser nuestro trabajo y de aquí a finalizar la clase va a ser cargar la estructura. ¿Ok? Vamos a cargar la estructura. Y les voy a enseñar las técnicas para cargar la estructura, unas que son súper fáciles. ¿Ya? ¿Ya? La clase pasada les dije que trajeran los documentos que les pasé en la carpeta. ¿Sí? En esos documentos hay un archivo Excel. Por favor, los que tienen el computador abierto, ábranlo. Lo vamos a necesitar. Se llama Spectrum. Va a tener que comprar una memoria RAM. Probador normativa MCH y Spectrum. Normativa MCH. Ahí. Segundo. Espectro patrón. Por ejemplo, hoy día estábamos... pero este es un tema que... una acotación al margen. La norma en este momento en Chile es trabajar la parte técnica, el análisis técnico, con una cosa que se llama el espectro. ¿Ya? Un espectro, un pseudo espectro de aceleración. O un espectro de pseudo aceleración. Ese es el nombre así. Todos lo llaman como espectro. ¿Ya? Que lo que es una curva donde tiene una cosa que se llama los periodos en la parte inferior y arriba la pseudo aceleración. ¿Okay? Chile es como una curvita así como una lomita. En otros países utilizan otras curvas, por ejemplo, hay una curva que se llama la de Newman, que es como una parte de una parábola, después un llano, después una caída. Chile intentó ocuparla después del terremoto, ese tipo de curva, pero la verdad es que no dio muchos resultados porque tienden a ser un poco más raras. Entonces, ¿con qué se quedaron aquí en Chile? En la que les va, si ustedes vieron el Excel, es como una curvita, como un lomito, ¿cierto? En la abscisa están los periodos. Los periodos es un concepto que yo les tengo que enseñar, pero que no se los voy a enseñar de manera analítica. Los periodos se calculan. ¿Ok? Se calculan. Los periodos normalmente, ustedes conocen el concepto de la vibración, ¿ya? Que es por ejemplo, un elemento que tiene una rigidez, tiene un peso arriba, ustedes le dan una excitación y esta cosa se empieza a mover. ¿Ok? Termina la excitación y este elemento se sigue moviendo. Ya, eso consigue un tiempo que se llama un periodo, que es la ida y venida. ¿Ok? Bueno, los edificios lamentablemente no son
no son elementos de un solo grado de libertad, sino son elementos, son estructuras con n grados de libertad. ¿Ya? Eso que implica que existe más de un periodo. ¿Ya? Y los periodos están relacionados con las masas que traslación. Entonces, en la normativa chilena, nosotros vamos en algún momento tener que buscar la clave del análisis sísmico, que es el periodo con mayor masa traslacional. ¿Ok? Y eso es lo que yo les voy a tener que enseñar en este momento cómo buscarlo. El concepto se lo puede tratar de señalar cómo es, pero se necesitaría tener una clase paralela a esta clase de estructura para poder enseñárselo bien. O sea, y de dónde se calcula y cómo se calcula, ¿ah? Cuáles son las bases conceptuales de la teoría. ¿Okay? Nosotros vamos a llegar hasta el punto que vamos a decir, ya, este es el periodo que es mayor masa de traslación. ¿Okay? Bien. Ese concepto lo vamos a introducir de la norma. Con ese periodo, nosotros apalancamos con el tipo de suelo y la ubicación una cosa que se llama el espectro de pseudoaceleraciones, el cual nosotros de alguna manera vamos a tener que meterlo dentro del programa para calcular las fuerzas que están asociadas a ese espectro. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes de hacer eso, nosotros tenemos que cargar la estructura, porque el único peso que tenemos en este momento, ¿cuál es? El peso Rho. ¿Cierto? Entonces, abran su programa, abran el Excel. El Excel mundial. Reiniciar. Actualizando. ¿Cuál es el correo? Y contra 15. Y contra 15. Gmail. ¿Cuál es la contraseña? Y contra 2015. Siempre me confundo con esa cuestión, luego nunca me la voy a aprender. Cabrón. No vengo a vender, vengo a regalar. Estoy seguro que se decía ahora, alguien te compra. Sí, pero es que. Te No, hace, no, se pero te hace, no, de verdad. se te hace. No, No, por se te hace. ¿Por qué? Porque. Se te hace. No, En mí, loco. no tenés pelo en el peso. Loco, no. ¿No te da? No es por eso, de verdad que no es por eso. ¿Por qué? No te voy a decir. Después cuando lo mande el ¿Contra 15 o 2015? bueno, y contra 15. ¿La contraseña? Y contra 2015. Ah, ya. ¿Qué te pensativo? ¿Ah? Corte está grabando. Ah, ¿verdad? Compré muy barato. ¿Qué tiene? Viene lo de menos. ¿A quién le encontró? Que hay alguien que puede cachar. ¿Quién? El modelo que les dejé la semana pasada y las normativas que también se las dejé la semana pasada y el archivo Excel que les dejé la semana pasada. Ya, para los que tienen su computador encendido, recuerden que tienen que abrir el ejemplo que les dejé la semana pasada. Se llama Ejemplo Edificio HA 2019, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Entonces, donde estén trabajando,
¿Dónde está? No sé dónde lo guardaste tú. Ya. Todos tienen lo mismo, ¿no es cierto? Yo la semana pasada se lo hice. Está cargando. Está cargando, profe. Está cargando ya. Sí. Veo. ¿Cuál era? Lenteja. Yo creo. La prueba 1, no. Ahora tengo que ver normativa. Ya. ¿Qué más tienen que abrir? Tienen que abrir el espectro NSH433, que es lo que estábamos conversando cuando Y voilà. clase, que es esa curvita. ¿Ya? Y finalmente lo que vamos a necesitar traer es el Como periodo, las 20 páginas. TN y el SAI, que es la... ¿Qué se llama? El periodo La pseudoaceleración. y la La pseudoaceleración. pseudoaceleración con una corrección que yo les voy a mostrar la fórmula y que es para simplificar cómo uno mete esta curva al SAT. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos acá? Hay información de la normativa que hay que repasarla, que la vamos a ver ahora. Y tienen que tener abierto el modelo que es el edificio. El edificio ya lo hicimos correr, ¿no es cierto? Si ustedes lo hacen correcto, a todos les tienen que dar lo mismo. Se muestran las tablas. ¿Está en el correo? Son dos correos, dice norma. Les debiese dar 268.2313 como peso en toneladas. ¿No es cierto? ¿Todos tienen lo mismo? Los que ya hicieron correr el programa. ¿Dónde, profe? ¿Cómo? ¿Cómo era? 268.2313. ¿Por qué lo estoy haciendo para que todos empecemos con lo mismo? Igual que cuando lo vimos en la estructura 2D. Display, mostrar tablas, ¿ya? Mostrar tablas. Después, si usted se fija, hay dos grandes grupos. Uno que dice descripción del modelo y abajito dice análisis de resultados. En análisis de resultados tienes join, que son las uniones, element, que son los elementos, y la salida de estructura. Si tú abres la salida de estructura, vamos a tener los dos principales. No, que parece. o sea, después se van agregando, cuando le vamos haciendo algunos modificaciones al modelo, se van agregando otras líneas, pero aquí en este momento tenemos reacciones en las bases, o ¿qué significan las reacciones? Son... Profe, no aparece análisis de resultados. ¿Qué cosa? No aparece análisis de resultados. ¿Y qué tenés que Pregunta, hacer? ¿lo hizo correr? ¿El tratado está cerrado? Sí. Sí. No. Bruno. Hágalo correr. Puta que tanto me... Lo hace correr y debe aparecer análisis de resultados. Y en el análisis de resultados en estructura le va a aparecer base y modal información. Estos dos los vamos a ocupar. Pero en las reacciones de la base, usted activa reacciones en la base y le dicen OK, van a mostrar la tabla y le va a aparecer modal y le va a aparecer DEAD. En DEAD, que es la carga por peso propio, que son solamente los elementos, tienen el FX, no hay FX tenda 0, FI, no hay FI tenda 0, y el FZ es el peso gravitacional, 268.23. Ahí se quedó. Sí. ¿A todos les da lo mismo? ¿A quién le da distinto? ¿Cuánto le da? Ahí me da eso. ¿Es el modelo que yo les pasé la semana pasada o el que ustedes estaban haciendo? Ya. Yo la semana pasada a su compañero le dije que quisiera correr, trabajáramos con el mismo. Puede seguir trabajando con su modelo. Y lo más probable es que haya en un decimal haya una diferencia. ¿Ya? Profe, a mí me da eso. Por favor, pongan atención. Su compañero me dice, porque ellos siguieron con su modelo, yo le hice correr el modelo. La verdad es que a todos les da igual a lo que me había dado a mí, la mayor cantidad de grupos. La peor diferencia que pudiese haber en los resultados es
que tú metiste una sección diferente o metiste algún peso diferente y eso te cambia la masa o te cambia la rigidez. Entonces, al cambiarte la rigidez, por ejemplo, la distribución de las fuerzas van a ser diferentes. Porque de hecho, si tú activas, mira, si vas a cierrar ese cuadro y haces display to table y vas a la misma, la salida de las bases, de las reacciones, pero esta vez activas modal, y le dices OK, y en modal tú empiezas y buscas, aquí al lado aparece una ventana, se despliega, por ejemplo, factores de participación de masa. Lo que tú estás viendo acá es lo más importante para el análisis, sismo resistente. Esto se le llaman periodos. Entonces, cuando tú tienes cambios en esos periodos respecto a los análisis que estás haciendo, la cosa es drástica. O sea, en otras palabras, lo que te estoy diciendo, yo puedo tener la misma gasa, el mismo peso, las mismas condiciones de carga, todo igual, ya, todo igual. Tú lo haces correr y te entrega los resultados diferentes. ¿Y por qué te entrega los resultados diferentes? Porque la configuración de cómo está hecha la estructura, de cómo la asociación, por ejemplo, entre elemento y elemento, difiere. Entonces hay un cambio entre la rigidez y eso se denota aquí en los periodos. Ya, ese es lo peor, el peor caso que podría ocurrir. De hecho, hoy día en la tarde estábamos viendo eso. Llegó una casa de 2 pisos que teníamos que analizar con un colega, la está analizando mi jefe, y me pidió que viéramos qué podía estar sucediendo. ¿Por qué? Porque una casa de 2 pisos, tú cierras, aquí tú ves la cantidad de pasos, que son la cantidad de modos, tú cierras con 15, 20 modos, no más. ¿Ah? Una casita chiquitita, 80 modos, y la cosa no cerraba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no era tan simple, porque el ingeniero que lo hizo dibujó esta cuestión, tenía los muros, tenía los pilares, tenía las cadenas, tenía los shell, estaba todo perfecto, todo bonito, las cargas, las condiciones de carga, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y sucede lo siguiente, no le dijo al programa, ¿saben qué? No, le dijo al programa, ¿saben qué? Une los elementos para que todos trabajen al unísono, o sea, el muro trabaje con la viga, el muro trabaja con el pilar lo llega a la fundación, etc, etc, etc. El problema está que el pilar no conectaba con la viga no conectaba con el muro completo, sino llegaba hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando empezaba a moverse la estructura, tomaba periodos con muy baja, tomaba periodos con muy pequeña masa. O sea, nunca te iba a sumar el porcentaje que te dice la norma. La norma te dice que tiene que ser más del 90% de la masa la que tiene que sumarse en total, por los periodos que tú estás considerando en el análisis. Entonces, yo podría haber hecho la misma casa, todo, pero si yo lo hubiera echado a correr, cerraba. ¿Cachai? En 7 periodos, en 7 modos, 8 modos. Entonces, una casa igual, solamente que con condiciones de modelación estaba mal en la casa del ingeniero. ¿Okay? Y porfiado. O sea, yo no sé, le enseñamos no sé cuántas veces cómo cargar, lo que yo les voy a enseñar, no sé cuántas veces le enseñamos cómo cargar en la casa, ¿ya? Y iba por el modal, y al final lo termina haciendo con el estático, o sea. Pero bueno, esa es la pregunta que me hiciste, esa puede ser la gran diferencia que tengamos entre los dos modelos. Entonces puede ser que veamos lo mismo, pero los resultados van a ser diferentes. Así que si se puede conseguir el modelo que yo... Entonces, abrimos esto, todos tienen 263.23 como peso tonelada, ese es nuestro peso base. Dale, 2. 68. Ah, ya, 268. Ya. Entonces, primero, chiquillo,
antes de cargar la estructura tengo que enseñarle 3 pasitos más. Creo 4. 4 pasitos. 4 pasitos en este baile que se llama análisis. Primer paso, hacer las cargas que vamos a utilizar en el edificio. O sea, hasta ahora tenemos DEAT y MODA. ¿Sí? Que abrimos el ejemplo del correo y acá nos da el tiempo ese valor. ¿Cuánto le da? Menos 6, acá menos 1,4, acá menos 1. ¿Y qué está viendo? La base, ¿no? Sí, pero ¿qué cosa está viendo? Está viendo la... El X. No, tiene que ver Z. Z es gravitacional. ¿Ahora cuánto le da? Sí, pues el Z, eso es lo que les digo. Tienen que mirar los valores. El Z es el gravitacional para nuestro caso. Y es re importante que lo sepan porque nosotros cuando carguemos ahora vamos a cargar en el Z, en el menos Z. ¿Ya? Chicos, igual, esto es igual que lo que vimos en 2D. Nosotros vamos a trabajar con esto, con los patrones de carga, con los casos de carga y con las combinaciones de carga. Pero, ¿qué vamos a tocar primero? Vamos a completar los patrones de carga. ¿Ok? ¿Cuántos patrones de carga tenemos hasta ahora? Tenemos uno. ¿Cuál es el patrón de carga que tenemos? DEA. El otro como carga. El modal es un análisis que hace el programa. No es una fuerza, ¿ok? No es una fuerza. Por favor, chiquillos, pongan atención. Hasta ahora nosotros tenemos, si yo hago el patrón de carga, solamente tengo el DEA como carga. Como carga. Y el DEA está asumiendo los pesos de los elementos. Si ustedes se fijan, cuando activamos la tabla aparecía DEA, ¿no es cierto? Y aparecía en el FZ la carga 268.8, ¿cierto? ¿Ok? Tenemos que empezar a cargar más. ¿Qué vamos a cargar? Por ejemplo, vamos a cargar los pavimentos. Yo les di el dato de los pavimentos, ¿no es cierto? La baldosa, tenemos que buscar la normativa. ¿Cuánto pesa la baldosa por metro cuadrado? Tenemos que cargarla. Tenemos que cargar la sobrelosa del techo. Tenemos que cargar, ¿qué más? Los tabiques. El peso de los tabiques. En primera planta, segunda planta. ¿Qué más tenemos que cargar? El cielo. Tenemos un cielo con una bodega que es con bandejas metálicas, ¿no es cierto? Ahí parece que cerramos. No tenemos más carga. Si tuviésemos más carga, tendríamos que irla metiendo. Cerramos el DEA. Después, ¿qué carga tenemos que agregar? La carga de uso. ¿Ya? ¿Cómo le llama la carga de uso? En la normativa le llama L. Por light, yo le dije la semana pasada por inglés. Y tenemos que después cargar la carga, utilizar la carga de techo. ¿Ya? Que la normativa la llama LR. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir la normativa chilena 1537. La normativa chilena 1537 y vamos a abrir la normativa chilena 3171. ¿La? ¿Cuál más? 3171. En la normativa 3171, página... A mí me gusta leer las páginas por las digitales, a otros leen por la página del valor que tiene el libro. La página digital es 5. La página digital 5, que la pueden hacer con el PDF, colocarle 5 y les llegan igual, ahí está la simbología de notación. La simbología es lo que le acabo de decir. D, carga permanente, E, carga sísmica, L, carga de uso, LR, carga de techo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuál tenemos? Si ustedes volvemos al modelo, tenemos solamente la DEAT. Pero se ve feo el DEAT porque siempre va a salir DEAT. Después, cuando hagamos las combinaciones, se va a ver feo. Entonces, coloquémosle una D. Coloquemos una D y digamos modificar patrón de carga. ¿Ya? Colóquenle una D solamente, modificar patrón de carga. Y aquí le dice que es un tipo DEAT y su multiplicador de peso es 1. ¿Qué significa? Está tomando el 100% del peso de los elementos. El 100% de las vigas, 100% de la columna, 100% de la luz. Eso es lo que significa. Si yo le coloco 0 y lo hago correr, el peso del FZ se transformaría en 0. ¿Ok?
No lo vamos a hacer porque vamos a correr mucho tiempo por eso. Ya, tenemos la primera carga. Después la segunda carga se llama L. La carga se mueve al lado, es una carga tipo live. ¿Ya? Carga live, que la normativa chilena, la D, la L, se llama carga de uso. Y viene, y aquí les dice, ¿de dónde se saca? De la 1537. Es la que vamos a utilizar un ratito más. Live, multiplicador del peso. ¿Multiplica algún tipo de peso con la live? No, cero. Ya, aquí también hay otro error. Piensas que la live es una carga de permanente. No, la live es una carga de uso. Las cargas de uso no son permanentes. Live. Live. Y agregamos la carga. Y la agregan, no la modifican, la agregan. Entonces ahora tenemos ¿cuántas cargas? Dos. Dos. Vamos a la tercera. Le vamos a llamar esta LR, que es Roof Live, que es la carga del techo. Roof del techo, Live viene por una carga de uso. Bueno, La está un poquito que la punto y a donde usted está haciendo el poco. Ahí. Ya, entonces LR es una carga Roof Live y añadimos el patrón de carga. ¿Cuántas tenemos ahora? Tres. Ya, y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Normalmente, que son las cargas que están relacionadas con los signos, si ustedes van a la norma chilena, normalmente la carga E, la página 5, la E está asociada a la carga sísmica según la NCH 433 y la 2369. La 433 es con respecto a edificaciones. La 2369 está respecto a estructuras industriales. ¿Ok? Ahora, para poder diferenciar si es una carga estática o una carga asociada a un espectro, yo le coloco el S adelantándole. ¿Por qué? Porque me va a señalar que es una carga de tipo espectro. ¿Ok? Entonces, la carga de tipo espectro yo la sumo así. Acá, coloca S, después viene un E, que es de Earthquake, y después le agregan un X, que va a ser una X minúscula en una dirección X. 6. Sí, suena feo, pero ahora la simplifican y le colocan SX. Ya, mejor SX, si no después van a hacer... Ya, SX. Espectro en el X. ¿Se entiende? Entonces, no, dejémosle el E mejor porque... Sex. Dejémosle sex. Suena feo, pero sí. ¿Se entiende? Porque después yo le voy a enseñar cómo meter un sismo, pero de manera estática, con coeficientes. Aquí yo lo voy a meter, la primera vez que se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar con pseudoaceleración. ¿Ok? No es tipo Roof Light, es un tipo Earthquake. Aquí es Quake, en Etaps es Earthquake, aquí es Quake, y añadimos el patrón. ¿Cero también? Cero. Ya. Hasta aquí no vamos a modificar nada. Después yo les voy a enseñar cómo modificar el patrón lateral con otra combinación. Después vamos a agregar, en vez de set, vamos a cambiar el X por una Y. 6. ¿Ya? Que es un sismo espectro, pero en la dirección Y. Y añadimos, y también tipo, ¿se nos queda alguno? ¿Con cuántas cargas quedamos, chicos? 5. Quedamos con 5. Ya, antes de seguir,
y antes de cargar vamos a hacer un pequeño cambio. Le dicen OK a las patrones de carga, van a define y van a load case. El load case, si ustedes se fijan, me aparece dead, me aparece L, LR, SEX y SEI. ¿Sí, no? Si ustedes se fijan, nosotros cambiamos el nombre de nosotros cambiamos el nombre de el patrón de carga, pero no se cambió acá en el caso de carga. El programa, aunque no lo crean, el programa toma el caso de carga como resultado, no los patrones. ¿Por qué? Porque los patrones, a ver, ¿cómo explicarlo? El caso de carga podría tener múltiples patrones de carga, ¿ok? No es una combinación, sino que uno le puede decir al programa, ¿saben qué? Viene un sismo, ok, pero antes del sismo, yo quiero que se desprenda el 50% del peso de la estructura. No sé, porque estoy pensando que se va a perder porque hay un agua y el agua se va a ir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Toma el caso de carga, el peso, lo reduzco, analizo la estructura, le quito la mitad, después le aplico el signo. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el caso de carga me lo tome, le incrementen la carga y después le aplico el signo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que entre con un estado de deformado de la estructura. ¿Ok? Es una visión diferente. Muchos piensan que con el padrón de carga está listo. No. Lo que hace el programa es con los casos de carga. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, para que se vea más bonito, en vez de colocarlo con dead, que es la palabra en inglés, le dicen modify, y adivinen qué vamos a hacer. Le vamos a cambiar la letra por D. Y le decimos tomo el caso de carga, le digo modificar, y en vez de le borro el EAD y me queda con D para hacerlo todo como dice la normativa. Ya. Los que tienen abierto este cuadrito, si ustedes se fijan, lo que acabo de decir es eso. El 0 inicia las condiciones. O sea, eso quiere decir que hay un caso no expresado. ¿Okay? Cuando yo quiero hacer condiciones diferentes, tengo que empezar a cambiar uno, el tipo de análisis, y otro, la rigidez o el análisis no lineal de inicio. ¿Okay? Eso, por ejemplo, se ocupa para análisis más avanzado, por ejemplo, el análisis tiempo histórico, ¿okay? Donde ustedes necesitan que el edificio tenerlo ya con carga. Va a llegar. Ok. Ya, de las tres líneas, el patrón de carga, el caso de carga, nos queda las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga, como es tanto trabajo, y primero tenemos que hacer el análisis sísmico, eso lo vamos a dejar pendiente, ¿les parece? Eso lo vamos a dejar pendiente porque ese se utiliza para sacar resultados. ¿Ya que? Eso lo dejamos pendiente, dejémoslo ahí. Pero las combinaciones de carga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la normativa chilena, la 3171, la que tenemos abierto, y vamos a hacer esto. Por ejemplo, combinaciones básicas. Por ejemplo, vamos a combinar el caso de carga, el caso D más L. ¿Ok? Porque cuando el programa me haga hacer el análisis, me va a hacer el análisis de D, me va a hacer el análisis de L, me va a hacer el análisis de LR, del SEC y del SEC. ¿Vale? ¿Ok? Me va a hacer eso. ¿Pero qué voy a hacer yo con eso? Después lo voy a tener que combinar, porque la normativa chilena dice, combinen. Los casos de carga no se producen solos. ¿Ok? Un edificio, por ejemplo, ahora, si viene un sismo, obviamente que va a haber el peso propio de la estructura, ¿sí o no? El peso propio considerando todo. El cielo, los recubrimientos, todo. Las sillas no. Después viene la carga de uso. En la carga de uso, ¿quién está? Estamos nosotros, están las sillas, están los estantes,
está todo lo que está agregado que no es parte del edificio. ¿Ok? Y más el sismo. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que esas son combinaciones básicas, porque hay otras combinaciones que son con amplificadores. Por ejemplo, una combinación que tiene sismo y esta, por ejemplo, la 6B, tiene la carga muerta, tiene un porcentaje del sismo, un porcentaje de la carga viva, y si hay nieve, también hay un porcentaje de la nieve. ¿Ok? Esas combinaciones se ocupan para diseños que son por tensión admisible o ASD. ¿Ya? Las que nosotros ocupamos, por ejemplo, en hormigón, van a ser la LHRD, que son las combinaciones mayoradas, que son estas dos, que mayoran harto. Esas eran como las antiguas. Esta. Por ejemplo, estas se le llaman combinaciones mayoradas. A estas se le llaman combinaciones mayoradas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, antes el D estaba solo. Era D más 0,35L. Acá no, es 1.2D. O sea, es el peso del edificio aumentado un 20%, más el sismo aumentado un 40%, la carga de uso y un 20% de nieve. Porque ¿qué es lo que dijeron los gringos? Que esa es la probabilidad en el peor escenario. Sería muy desfavorable que hubiese todas las combinaciones a la vez. Casi imposible. Esto es por probabilidad, ¿eh? Está estudiado por probabilidad. Y de hecho es re bonito este asunto, porque por ejemplo, para que se vayan con un dato rosa. Esto no tiene que ver con esto no tiene que ver con este ramo, porque este es como más de diseño, por ejemplo, de fundaciones. Un dato rosa, ¿no? Las últimas dos combinaciones, la combinación 0,6D más W es 0,6D más viento. Y 0,6D más E es combinación peso propio más sismo. O sea, estamos hablando que está el 60% del peso del edificio sometido a una carga lateral. ¿Alguien me puede decir, pero eso qué tiene de perjudicial? Que las fundaciones tienden a levantarse. ¿Ya? Esas combinaciones, por ejemplo, con las estructuras de acero son terribles. ¿Por qué? Porque, claro, puedes tener una estructura súper bien calculada, llegas en la parte de las fundaciones, por cargas gravitacionales te dan, por sismo te dan, pero con cargas de levante como esa, que te reduce el peso del edificio, y está la misma carga lateral, una de las fundaciones tiende a levantarse. Por norma se dice que las fundaciones tienen que estar en un 80% cargadas. Un 80% cargadas. O sea, idealmente el 100%. Pero si tú haces que el 100%, idealmente que la condición más favorable es que esté 100% cargada y ojalá las mismas tensiones a ambos lados. Sería lo ideal. No se da. Ya, como hay un momento, esta cosa, una empieza a achicarse, el otro empieza a agrandarse. Ya, trapezoidal, 100% cargada. En el estado límite tenemos un triángulo. Significa que tenemos la mayor carga en un lado, cero en el otro. Y cuando salimos de ese estado límite, se empieza ese triángulo a desplazar dentro de la fundación. Significa que hay una zona que está comprimida y una zona que está sin compresión. ¿Por qué? Porque el suelo no resiste tracciones. Al no resistir tracciones, yo empiezo a tomar porcentajes de carga de la fundación. ¿Ok? Por cargas gravitacionales, que es lo normal, sin que o sea, con el peso propio del edificio, con la carga lateral, 80% de la fundación, el 80% de la fundación tiene que estar comprimida. ¿Entiendes? Bajo condiciones excepcionales, como estas dos cargas, ¿qué es lo que dice? Para el diseño de fundaciones superficiales aisladas, la 7 y la 8, del método ASD, que es la de tensión admisible,
se debe asegurar un factor de seguridad de alojamiento mayor a 1.5 y o un área comprimida mínima del 50%. O sea, bajo combinaciones de levante, por lo menos el 50% del área tiene que estar comprimida. ¿Ok? Eso aseguran que no falle por volcán. Ese es un dato rosa que a la mayoría se le va. Para cuando son edificios livianos, cuando son edificios pesados, la verdad es que están todas las fundaciones comprimidas. Ahí las fallas vienen por otro lado, vienen por tensiones visibles. ¿Ya? Ahora alguien me dice, pero profe, yo leí en el manual de carretera volumen 3 que las fundaciones, el porcentaje de compresión se puede reducir. Sí, pero los manuales de carretera son otra cosa. Esta es la NCH 433 y así se diseñan los edificios. ¿Ok? Y esto para fundaciones aisladas, cuando son fundaciones corridas o tipo placa, por ejemplo una losa de fundación, la cuestión cambia. ¿Ok? ¿Ya? Lo más probable es que una placa siempre va a estar toda la placa comprimida, pero van a haber algunos cambios de tensión por inversión de los momentos dentro de las placas, entonces las fallas van a ser de otro tipo. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. Esta cosa la vamos a dejar ahí porque la verdad es que esta parte de la normativa hay que masticarlo un tiempo. Ya. Tenemos los cantos de carga, tenemos los patrones de carga. Ya, vamos a definir las masas. Vamos a la tercera línea. Vamos a la tercera línea. Vamos a utilizar la tercera línea dice mass source. ¿Qué significa mass source? Recurso de masa. Es como de dónde que tomo como masa para hacer el análisis sísmico. Ya, entonces activen la tercera línea en define y vamos a utilizar la que existe, no vamos a cambiar nada. Le vamos a decir show modify. Dice, aquí le podríamos colocar masas como nombre. ¿Dónde? Arriba, Y masas. dice, las masas Modificar. las voy a tomar del peso propio de los elementos y las masas adicionales, o sea, masas que yo pueda colocar, sí. Pero también voy a utilizar las que yo especifique de las cargas. ¿Ok? Voy a activar los dos cuadritos. ¿Ah? ¿Qué es lo que me está diciendo el programa? El programa me dice, viene por defecto que lo tomes de los pesos propios. ¿Ya? El peso reducido por 9.81, que es que te da la masa. ¿Ok? Pero además de eso, ¿ya? Los pesos propios de cada elemento, yo les voy a agregar ahora como cargas. Por ejemplo, la carga D yo la voy a agregar como peso, como fuerza, pero técnicamente eso yo también lo tengo que considerar como una masa. El programa tengo que decirle, oye, en el análisis sísmico, esto es considerado como una masa para el cálculo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que activar el segundo, que son traídos de los patrones de carga. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero además de eso, la normativa chilena me dice, ¿saben qué? En los edificios tengo que agregarle un cachito, un porcentaje de la carga de uso. ¿Ok? Ese es el punto que yo quiero que anoten en la norma, porque ese punto es fundamental que aquí esté bien asociado. Entonces, vamos a agregar. La primera, la que agregamos 100%, son las fuerzas que agregamos con el D. El 100% del D tiene que agregarse como, esa fuerza tiene que transformarse a masa. Y vamos a agregar el L, pero el multiplicador ya no es 1. Y es lo que vamos a buscar en la normativa, que es la 433. Abre la 433.
La página 32 digital, la página 32 digital y el punto específico es el punto 551. El punto específico es el 551. Dice, para el cálculo de las masas, ¿por qué? A ver, que tengo que explicarle algo. ¿Por qué estoy hablando de masa y no estoy hablando de pesos? Porque nosotros vamos a usar el modelo espectral. El modal espectral, periodos, pseudoaceleraciones en la curva. Pseudoaceleraciones que están asociadas con los periodos que están relacionados con la masa translacional. La masa translacional no es peso, es masa. Por lo tanto está dividido por qué. Tengo que multiplicarlo por qué cosa, por una aceleración. ¿Qué aceleración? La de la pseudoaceleración del espectro. ¿Ok? Va a entrar por cada espectro, va a sumar un cierto porcentaje. No es lineal, no es ponderado, es con otras fórmulas que están acá en la normativa, ¿ya? Pero que son extremadamente complicadas. ¿Por qué? Porque son de tipo vectorial. Entonces, ¿con qué se tienen que quedar? Que cuando nosotros ocupemos un programa, tenemos que agregar un porcentaje de la carga de uso. En este caso dice, para el cálculo, además del D, para el cálculo de las masas se debe considerar cargas permanentes, más las cargas permanentes el D, más un porcentaje de la sobrecarga de uso. Y aquí hacemos una diferenciación. Dice carga de uso. ¿Cuál es la carga de uso? ¿La L o la LR? La L. La LR es la de exactamente. La L es la de uso, la LL, la LR del techo. ¿Cuándo el techo se transforma en uso? Por ejemplo, si yo tengo una terraza, yo no podría asumirlo como LR, porque el roof significa que yo simplemente entro para arreglar, por ejemplo, una gotera. Es súper eventual, muy práctico. Ahora, si quieren dormir tranquilos, ¿qué es lo que harían ustedes? Casi todos le agregan el LR con el porcentaje. Yo también lo hago. Pero tengo colegas que no lo hacen, yo sí lo hago, lo sumo, 0.25 LR cuando es de baja aglomeración. En este caso dice, se debe cargar un 25% en construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público donde no es usual la aglomeración de personas o cosas, ni a un 50% en construcciones que es usual esa aglomeración. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, a gusto del cliente. Un teatro, 25-50. 50, no, 50, bueno, si queréis colocarle 70, colocarle 70, ahora si te da contra alguien, 50. ¿Por qué? Porque puede ser que venga, no sé, ¿cómo se llama? ¿Algún grupo que le guste a usted? Bob Marley. Como si yo quisiese que volviera el Cornell, para que el señor se lea. No, ya, por ejemplo, Los charros. Elton John. Ya, no sé, por Freddie Mercury, que está de moda. Está muerto también. Ah, ya, Eddie Vedder. Ya, Eddie Vedder, ¿es decir? Ya, Eddie Vedder. Ya, se viene al Teatro Regional de Talca. Ya. Y se llena. ¿Cómo ustedes van a estar más seguros? Si el ingeniero lo calculó con 25 o con 50. Con 50. ¿Por qué? Porque intrínsecamente él dijo que la masa del edificio se aumentó, se utilizó un 50% de la carga de uso adicional como masa. Y al tener más masa por la misma aceleración, ¿qué pasa? Tiene más fuerza en la parte de abajo y es la carga que yo ando buscando, la fuerte basal. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es que si ustedes leen ahí, dice, hay una diferenciación entre baja aglomeración y alta aglomeración, 25-50, pero no es tan taxativo. No te dice, oye, ¿sabes que en estadios, en teatros, en hospitales, ocupa 50? En estas condiciones, esto es más abierto, esto es como en el sentido que tiene que ir a criterios del ingeniero. ¿Ok?
Pero aquí tenemos algo importante. Sabemos que es la destinada a habitación. Si por ejemplo se están diseñando una casa, 25. ¿Ya? Ahora, si el uso público donde no usa la aglomeración, ¿qué puede ser de uso público que no sea de mucha aglomeración? La Iglesia Católica, ahí la rematáis. No, un café. Un café, por ejemplo, un café o un restaurante puede ser no es de alta aglomeración. Se puede considerar como de baja aglomeración. Pero no es como un estadio o un teatro, ¿cierto? Pero también dice, no solamente habla de aglomeración de personas, sino que también habla de aglomeración de cosas. Nosotros, ¿qué estamos diseñando? Una bodega. Y ahí viene la pregunta, ¿nos quedamos con 25 o nos quedamos con 50? ¿Con cuánto nos vamos a quedar? 50. No, lea lo que le escribí el primer día. Es un edificio de baja aglomeración. Coloqué acá, baja aglomeración. Por lo tanto, ¿con cuánto vamos a colocar? 50. 25. 50 lo funciona. 25. Entonces vamos al SAP. Ya tenemos el D. Y aquí le agregamos 0.25, 0.25. Y tenemos que probar. Yo le voy a colocar 0.25. Y el L, el patrón que está asociado, lo añado. Entonces me queda D, suma un 0, o sea, un 1, y L suma un 0.25 a la más. ¿Estamos bien? Yo trabajo. Ya, y aquí viene la pregunta, ¿colocamos o no colocamos el LR? Sí. Coloquemos el LR. El LR le vamos a agregar, ¿cuánto? Un 25, lo añadimos. Entonces quedamos con D un 1, con L un 0.25 y el LR un 0.25. La verdad es que el LR va a ser tan pequeño, son 100 kilos por metro cuadrado, y 0.25 estamos hablando de 25 kilos por metro cuadrado adicional de masa. Si lo dividen por 9.81, ¿ok? Ya, entonces, aquí cuando le digamos OK, lo más probable es que este programa nos va a mandar un error. Ignórenlo, yo lo hago así. ¿Por qué? Porque si no es que tenemos un problemilla. Entonces, le dice OK. Y dice, ahí dice que está incluyendo los elementos 2 veces y el patrón por peso propio aumentará desde 0, posiblemente se doblará el resultado, ¿ya? ¿Quiere continuar? Sí, ignórenlo. Ya, ahí hay muchos ingenieros, ahí también el mismo ingeniero que pasó que le contaba, el tipo no hacía lo que yo les decía, no, porque me parece que no, ignórenlo. Después yo se lo voy a confirmar con cálculo, voy a agarrar la calculadora, vamos a hacer el cálculo y vamos a checar que el resultado esté correcto. ¿Ok? Porque vamos a tener el valor de la reacción. El valor de la reacción, ahora vamos a tener T, L y LR. La suma de todo eso me va a dar el corte basal. ¿Ah? El factor lo voy a sumar y después por un coeficiente vamos a obtener el valor exacto. ¿Ok? Y le colocamos OK. Tenemos definidas las masas, ya. ¿Qué otra cosa más nos falta acá? Nos falta como modelo, como modelo, más que como carga. Nos falta hacer lo siguiente. Estos chicos, por favor, los que estaban durmiendo o están hablando, pongan atención. Yo les conversé el problema que había con este ingeniero que no cerraba y que los elementos empezaban a bailar diferente. ¿Okay? Cuando digo bailar porque hay una forma que para que este edificio vaya. ¿Ya? Y sirve, Y sirve. Eso se llama ver los modos de vibrar del edificio. Miren, no me gusta hacerlo porque todos se ríen y piensan que no sirve para nada. Si yo hago correr esto, y aquí están T, L, LR, C, I, modal. El modal me va a calcular los modos. Y le digo run. Sin carga, todavía las cargas no están. Si ustedes se fijan, la losa salió de la viga. Si
¿Se fijan ahí? Sí. Ahí la losa se abrió. Ahí está. No se ve muy bien, pero si ustedes lo Sí, hacen se probar, ve. esa viga, esa losa y esa viga está abierta. ¿Por qué? Porque no están fusionadas, unidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el programa? Tengo que hallar la manera de unirlo. Así tengo que terminar el programa. No. Si yo pido las deformaciones, pero esta vez las deformaciones, pido las deformaciones modal y aplico, ¿ya? El modal, inicio la... Aplico y qué más. Ya, ese es un modo. ¿No? Si yo me muevo al segundo modo, fíjense, ese modo se está moviendo en la dirección X. Nunca se mueve. Ah, ¿Cómo se segundo modo, se está deformando en el Y. El anterior, en el X. No, se muestra solamente por modo. El segundo modo se mueve en el X, aquí no hay carga. El tercer modo. Tercer modo. ¿Cómo se mueve? Primero en el X y el otro en el Y. El tercero es rotacional. ¿Ya? Y con esto tienes que tener cuidado. Con esto que tienes que tener cuidado. Porque si tienes un rotacional con mayor masa translacional, el conflicto es que este puede haber una torsión accidental del edificio. Nada. Nada. Por el peso propio. Porque el programa, los modos toman la rigidez del edificio y la masa. En este caso está tomando la masa solamente de las vigas, las columnas y las losas. ¿Ya? Por eso que ahí me está mostrando que el tercer modo es de 0,63. Súper alto, ¿eh? Periodo súper alto. ¿Por qué es súper alto? Porque tiende a ser un edificio muy flexible. Ya, miren este. Es uno S. ¿Cuál? Es un cuarto modo de vibrar de la estructura. Y en este cuarto modo se puede ya empezar a detectar que las vigas con las losas no están, las vigas no están moviendo diferente a las losas. De hecho, puede haber un modo en que las losas salen del plano. Ya, eso pasa con algunos muros cuando los muros tienen mucha rigidez respecto al resto de la estructura y tienen mucha masa, que el puro muro baila diferente. Ya, esto ustedes me dicen, no, pero esta cuestión no sirve nada. Sí, sí sirve para detectar error en la estructura. Para el lado. Veamos si esa... 6. Mil. Paso 6. Ese es rotacional, pero fíjense que ya no es toda la estructura moviéndose como si fuese un puro elemento. Las losas se mueven diferente en los tres pisos. 7. Ahora 10. Ahí está. Miren. ¿Cuánto le puso? Miren la viga con respecto a las losas. ¿Están unidas? No. Cuando yo la una, le van a cambiar los modos de vibrar. Eso es lo que está dando. ¿Ya? ¿Cómo la uno? ¿Cómo la uno? Como la 1, seleccionan toda la estructura, pueden hacer los select all, van a asignar, ¿qué cosa? Van a asignar área, van a bajar por la asignación de áreas y van a ir a una cosa que se llama General Edge Constraint. ¿Qué Selecciona toda la significa? estructura. Selecciona todo. Que los elementos se unan. General Edge Constraint. Ya, pasó ahí. ¿Ok? Área. Una vez que yo una los elementos, Arriba. todos van a trabajar al mismo. ¿Lo seleccionaron?
Se abrió una ventanita, dice, ¿no generar un edge constraint? Sí, genera un edge constraint, aplica. Ok. Si lo vuelvo a correr, ¿en qué modo estábamos? En el modo 7, ahí. Ah, pero igual se me está... Sí, no, igual está bien. Sí, aplicar. Sí. Pero, No, está bien. Está abierto porque faltó algo. ¿Cómo llega ahí? No, pero no, esto no cambia ¿Cómo el llega resultado. ahí? Está abierto por esto. Sí, Seleccionen toda la estructura. sí. Van a Site Areas y van a Automatic Area Mesh. ¿Qué significa? Que vamos a partir la estructura. Van a Assign, seleccionan todo. Assign, Area, Automatic Area Mesh, el Area Mesh. Mesh es malla. Ya, y aquí vamos a cortar cada 120 y nuestras medidas dejémoslo cada 50 centímetros. 50 centímetros y 50 centímetros. Eso quiere decir que va a formar cuadritos de 50-50. Aplicamos. Se demora más ahora en calcular. Ahí sí. Ustedes se fijan. Se fijan que yo al hacerlo 50 por 50, ¿qué es lo que hizo? Me cortó en pequeños trocitos la losa. Y ahí se me la puedo unir. Antiguamente era una gran losa. ¿Se fijan o no? La losa ahí está funcionando con la vida. No, yo creo que en sus computadores no creo que baile. Depende. Si tiene un computador. Baila, baila, baila. Cuidado que yo tenía un computador de hace Después, ¿qué se 12 hacía? años y le ganaba ¿Dónde? Oye, a Diego, mis ¿qué? ¿Dónde colocáis los números? Ya. Ya, si ustedes se fijan, el Mesh Constraint, ¿qué no hizo? Miren, el Mesh Constraint, ¿qué no hizo? No hizo unir los elementos, pero no nos sirvió. ¿Por qué? Porque la losa era un elemento completo y la viga era un elemento deformable diferente. Entonces, igual se deformaban de manera diferente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Particionar los elementos. ¿Qué cosa? Los elementos mesh y el elemento shell. ¿Ok? Entonces la losa la partió en pequeños cuadritos de 50 por 50. Ahora, 50 por 50 es súper exagerado. Quizás podría llevarlo un metro por un metro y me va a entregar resultados razonables. En la velocidad de cálculo, hacerlo 50 por 50 entrega resultados más finos. Después vamos a ver cuando yo lo haga, cuando veamos correr el elemento, por ejemplo, si cambiamos a 100%, no, las curvas de momento o las curvas de corte, cuando son cuadros más grandes, van así como rectángulos. ¿Ok? Cuando son elementos más chicos, van como líneas. Ya. Ahora sí necesito su ayuda, chiquillos. Abrí y por favor seleccionen, vamos a ir a la planta, van al plane y vamos a ir a la planta. ¿Cuál es la planta? El XY, ¿no es cierto? XY. Van al XY. Está todo seleccionado. XY. Nos movemos a la primera planta. me sale Jingle Strike. Así se activa con el XY y con las flechitas se mueven y cuando se muevan va a aparecer como una línea magenta. ¿De color, no? Sí. ¿Cómo es? ¿Sí?
Cuando ustedes se muevan por las flechas, por las plantas, le va a aparecer una pequeña línea donde Apretar están ubicados. XY. Esto es una línea magenta, parece. Y para apretar la flecha. Celeste. XY después la flecha. No, no es celeste. No, no importa, Ya, aprieta la celeste flecha. ya a una línea celeste. ¿De cuál? Eso. Ya, si ustedes pinchan sobre la losa 1, la losa 2, ¿sí? ¿Cómo hace para que en la pestaña de arriba le aparezca? Pinchen ahí. Primero se colocan en el cuadro y pinchan acá, donde está 3D y la nota XY. Sí, pero aún así aparece Junior Restraint. A mí igual me parece Junior. ¿Subieron? Sí, sube igual. Sube igual, pero... Pero no dice el plano No, que dice. dice Mire, Junior Restraint, no. ahí, Permiso. puede ir. Ah, ya. Ya. Pasa que cuando ustedes hacen el constraint, hacen en cierta forma entran como generar nuevos nodos para la unión entre cada elemento. ¿Ok? Entonces se genera una vista específicamente para eso. Para poder salir de esas vistas siempre hagan lo siguiente. Sí. Por favor, chicos. Se colocan en la planta y pinchan sobre ese marco que es 2 columnas, una viga. Lo pinchan y ahí va a aparecer. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa el hecho que uno se le queda colgado y de repente se queda una vista, va a desaparecer. Ya, seleccionen las losas, pero pinchen por favor las losas, no seleccionen más que losas. No seleccionen elementos, solamente pinchan dentro de la losa y se va a activar. Y aquí abajo le va a aparecer 6 áreas y 24 vendría siendo como vértices seleccionados, ¿ok? Lo importante es que son 6 áreas, ¿ok? Ya, una vez que seleccionaron esas 6 áreas, pasan a la segunda planta, arriba, y vuelven a seleccionar todas las losas. Hay que subir y seleccionar la otra área. Ya, No, las losas. ¿por qué seleccioné las 2 losas a la vez? ¿Y por qué no seleccioné una y después puede hacerse de la siguiente forma? Puedo haber seleccionado una losa, la primera, la otra losa la borraba y después creo que hacía un replicado, la pasaba por arriba. ¿Ok? Es una forma de pasar, para cargar más fácil. Pero también voy a cargar las 2 a la vez. ¿Qué vamos a cargar? ¿Se acuerdan lo que yo les di? Les dije que hay en las losas, ¿qué es lo que hay? Hay baldosas. ¿Ya? Por favor, necesito que busquen en la normativa chilena cuánto pesa la baldosa por metro cuadrado. ¿En cuál? ¿Cuál? La 1537. La semana pasada se los dije, están en los anexos. Van a los anexos y buscan. Recuerden que tienes que buscar unidades kilogramos por metro cuadrado. Baldosas ¿Cuánto? 100 a 110. ¿La de cemento? La 1537. ¿Baldosa de cemento? Ahí decidamos, lleguemos todo al valor. Dice, baldosa de cemento de 100 a 110. Ya. En la 33, página 33. La 1537. La 1537, algunos compañeros ya la encontraron. Si ustedes se fijan en pisos, que son pesos cargas de permanente, aparecen baldosas de cemento y dicen que 40 kilogramos por metro cuadrado. Alguien me puede decir, pero no es mucho o muy poco, ya depende. Depende. Si ustedes, por ejemplo, tienen el valor del fabricante, ¿cuánto pesa una baldosa? No sé, pues de 3 centímetros, 2,5, más un mortero de pega,
Y dice, profe, ¿sabe que llego a los 37.5? Colócale 37.5 kilos por metro cuadrado. Colócale 30, pero tienes que justificar ese valor. La normativa, ¿qué es lo que te entrega? Te entrega como un bypass un valor típico. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a colocar acá baldosas y son 40 kilos por Metro cuadrado. metro cuadrado. Ya, después, ¿qué más tenemos? Tenemos tabiques, ¿no es cierto? Los tabiques, el peso yo se lo di. ¿Cuánto pesan los tabiques? 50 kilogramos por metro cuadrado. Después, ¿Dónde? tenemos cielos. Y los cielos son bandejas de acero. Pueden ver si existe en la normativa 1537 el valor de las bandejas de acero. ¿Dónde están los tabiques? ¿Cuál? Maya. ¿Dónde aparece el tabique? ¿Cuánto pesa? Tabique 50. La techumbre, las tejas, más arriba. Encierro, placa, acústica, tablero de yeso, ducto, baldosa, malla. Sistema bandeja 10. 10. Ah. No. Ahí está. Cielo. Dice sistema de bandeja de acero 10. ¿Saben cuáles son los sistemas de bandeja de acero, no? No. Son unas bandejas que se cuelgan al techo donde se pasan los conductos, los cables. Están en el supermercado. No exactamente no un cielo, pero está lleno esa cuestión para todos lados. Ya, eso pesa 10, por eso es que pesa poquito, ¿ah? Porque si ustedes ven, los otros pesos son un poco más grandes. Por ejemplo, un sistema, ya es que lo sigo, por ejemplo, el sistema de madera, ya un poquito más pesadito. Pero una malla de yeso metal, ya esa típica yeso reducido que antiguamente se hacían, es mucho más. ¿Cuánto pesa? 10. 10. Los tabiques, eso lo dio usted, los tabiques. Ya, este es para planta 1 y 2, ¿no es cierto? Planta 1 y 2. Sí. Porque tenemos planta 1 y 2 y tenemos techo. Así la diferenciamos. Para no confundirlo que el cielo del primer piso o el piso del segundo piso. ¿Ya? Ya, tenemos algo más. Si ustedes se fijan, tenemos la baldosa, tenemos la losa, tenemos el cielo y tenemos el tabique sobre la losa. ¿Cuánto nos da eso? ¿Dónde está el 100 tabique? kilogramos No sé, no cacho. por metro cuadrado. ¿Profe, el tabique usted lo dio? Sí, yo lo di. Ah, Yo lo di. ya. Yo lo di. Eso es un valor ultra mega exagerado, por ejemplo, si el tabique de madera. Los tabiques de madera normalmente están entre 15, 20, no más que eso. Sí, yo lo di. Ah, pero por ejemplo, si fuesen tabiques de albañilería, la cuestión cambia. ¿Ah? Sí, sale la normativa, pero yo le aconsejo que para los tabiques haga un pequeño cálculo de las piezas y los fibrocemento y eso lo reparta a la superficie. Como una superficie ya. colaboral. ¿Ya? Sí, fácil. Ya, ahora tenemos aquí, vamos a hacer aquí el techo. Techo. El techo. Ya, chicos, ¿tenemos baldosa en el techo? No sé. No.
No, tenemos barcos. ¿Tenemos tabique en el techo? No. ¿Tenemos cielo? Sí. Por lo tanto, cielo sí se nos repite. Cielo Cielo. y son las bandejas de acero. ¿Ya? Y eso vale 10 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Sí o no? Pero además de eso yo les di un tips. Les dije que hay una sobrelosa para no hacer el clásico techito arriba, suponiendo que en vez de hacer el techo le colocamos una sobrelosa para impermeabilizar. Ya, esa sobrelosa, una sobrelosa de 8 centímetros, ya, pero con una densidad de 1600 kilos por Metro cúbico. metro cúbico. Ya, pregunta del millón. ¿Cuánto pesa esa sobrelosa? ¿Cómo lo llevo de metro cúbico lo me llevo a metro cuadrado? La densidad multiplicada por el espesor. Si yo multiplico el espesor por la densidad, kilogramos metro cúbico por metro, se eliminan, se reduce. Va a quedar en kilogramos metro cuadrado, que es una unidad consistente para una carga distribuida. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 128 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Alto, ¿eh? ¿Y la suma cuánto nos da? 138 kilogramos fuerza metro cuadrado. Alguien me puede decir, pero profe, se puso la media exageración. Bueno, sí, así es la cosa, ¿no? No, pero tiene una cuestión, una consistencia. ¿Eh? Piensen lo siguiente, ya. ¿Quién no coloqué acá? Por ejemplo, en los techos ahora hay sistemas con colectores solares, peso. Hay sistemas de paneles fotovoltaicos, peso. Hay techumbre, peso. Pero acá, planta 1, planta 2, tenemos otra cosa. Tenemos las cargas de uso. ¿Cuánto tiene la bodega? Lo vamos a ir a buscar ahora. Y en el techo empiezan con 100, pero hay factores de reducción. Por lo tanto, el valor más desfavorable es 100. La carga de uso supera los 100. Por lo tanto, hay una cierta compensación y es lógico eso. ¿Ese peso que se multiplica por el porcentaje que igual es 0,25? No. Buena pregunta. ¿Esta es carga permanente o carga de uso? Es permanente. ¿Qué dice el público? Permanente. ¿Con cuánto aporta la masa? 100. 100. Siempre. Ya, ahora fíjense, vamos a multiplicar los 100 kilos por el área de la primera planta, segunda planta, más los 138 por el techo, y eso se lo voy a sumar a qué cosa, como tonelada, a los 268.23. A los 268.23, el T me va a aumentar. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así. No, si esto lo hace automáticamente. No, si aquí ya las calculadoras son para los tacas. Ya, tenemos la área seleccionada, tenemos 12 áreas seleccionadas. Vamos a Assign, pero esta vez ya no vamos a colocar más elementos al modelo ni mayores configuraciones. Vamos a ir definitivamente a área load. Área load. Gravity uniform. Y vamos a usar siempre, a mí no me gusta mucho el gravity. El gravity es considerar la fuerza como una gravedad y te cambia el signo. ¿Ok? Yo prefiero que trabajes con las coordenadas globales. ¿Ok? ¿Te permite trabajar con coordenadas locales? Sí, pero trabajen, por favor, pongan mucha atención. No trabajen con gravity porque muchas veces se enreda este asunto. ¿Ok? Ya, entonces vamos a uniforme y van a cargar uniformes tipo shell, porque lo que tenemos seleccionado son los shells, son las losas, ¿sí o no? Así fue la configuración que lo tenemos. ¿Qué patrón de carga? El D, el L, el R, el SEX o el SEI. L. El D, el L, el LR, el SEC o el SEI.
el D, 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 carga carga muerta. permanente. Carga Ustedes mismos me dijeron D, DA, D, carga permanente. Puta D, que son tontos. ¿qué tipo de coordenada? ¿La queremos globales, o la queremos local? Global. 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 Global, ¿por qué? Porque es No, gravitacional. Las locales, por favor chicos, las locales, ¿cuándo les va a servir una coordenada local? Por ejemplo, están haciendo una nave, no una nave espacial. Antiguamente un marco Un con una ingeniero superficie, haciendo una nave. ¿ya? Me Un marco imagino. rígido con Ingeniero un marco con una superficie oblicua, ¿ya? Y esa nave, que antiguamente se le llama una nave industrial, y usted necesita Una nave. cargar el viento. A El nadie. viento no es gravitacional como ejemplo, como el peso propio. El viento va perpendicular al elemento nave. oblicuo. ¿Con qué la van a cargar? ¿La van a cargar con el global, que es el Z? No. La van a cargar utilizando las coordenadas locales. Es decir, normalmente el 1 va en la dirección de la placa, el 2 perpendicular al 1 y el 3 saliendo de la superficie. ¿Ok? Yo puedo mostrarle lo local, las coordenadas locales de los elementos. Las coordenadas globales están acá. X, Y, Z. Vamos a colocar como una carga uniforme. Z negativo. ¿En qué? En global. Cuando ustedes tienen elementos oblicuos, tienen que usar coordenadas locales. Si van a ir perpendiculares a la superficie. Ya, ese es otro tema. No falta el que se dio y coloca coordenadas globales y deja caer las cuestiones gravitacionales. No sirve. ¿Por qué? Porque los vientos, por ejemplo, el viento no es gravitacional. El viento se genera o presión o succión. ¿Ya? Entonces, hay una superficie que está aplastando y otra superficie que está tirando. ¿Ya? Entonces, D global, tipo, no es gravity, porque si es gravity tendríamos que descontarle el negativo. Vamos con el Z. Solamente Z. Proyecto. ¿Cuánto vale la carga, chiquillos? Para la primera y segunda losa. 100. 100. No. ¿Qué cosa? Pero no es 0,1. 0,1. Ah, tanto le da centímetros. ¿Verdad que me la puede transformar? 0,1. 0,1. No. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chiquillos? Cambiar la unidad. Ah. Ya, este es uno de los problemas que tiene el SAT. En todos te ofrece cambiar la unidad, excepto en este punto. Ah, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ocupar el programa. Lamentablemente salir y cambiar la unidad de abajo. ¿Cómo lo cambiamos? No se asusten, miren. Se cambian así, súper fácil. Cierren por favor eso. Cerrado. Van acá a unidades y despliegan kilogramos centímetros, kilogramos metro, toneladas metro. Toneladas metro para ser consistente. O kilogramos, hagamos kilogramos. Kilogramos metro. Kilogramos metro. ¿Sí o no? Porque está en kilogramos metro cuadrado. Ya, tienen la unidad, van a SAI nuevamente. Fíjense que las losas siguen activas. Van a área load, van a la uniforme, van al D global. Fíjense que se ¿Cuál es cambió el segundo? nuevamente. Sí. Pasó a ser gravity. No, tienen que decirle que es la proyección de Z. Ese es otro tema con el SAT. Ahora sí. Y aquí, ahora sí, ¿cuánto le colocamos a la 1 y 2? Gambito. 100. 100 kilogramos metro cuadrado. ¿Y qué hacemos? Aplicamos. Una vez que aplicamos, ya tenemos las cargas fuertes. No es necesario cerrar. No es necesario cerrar. Ay, no, ¿se puede cambiar un poco? Sí, la media hora. Oh. En el ETAP no te permite. No, sí se puede. Disculpe. Ya, porque kilogramos metro, ya. Se puede, ya, estamos bien. Pasamos a Sí, la se siguiente. puede. Fíjense que no es necesario cerrar el cuadro de carga. No, Estamos en la segunda planta, pasamos a la tercera. Ya. A ver, si ustedes se fijan, estamos en el plane Z11, ¿sí o no?
Sí, porque subimos en la flecha, estamos en el techo. Ahora sí, seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 6. ¿Con cuánto cargamos? Estamos en el D Global Z. ¿Con cuánto vamos a cargar? 138. Aplicamos y OK. Listo. Tenemos ya la primera. Y para poder sacar para esa opción, porque no sea tan feo, le dicen cuadrito. Listo. Ahí. Con ese marco lo activan y la información está. Solamente que limpié un poquito la edición. Ya, tenemos carga D. ¿Qué nos falta? La carga de uso. ¿En qué normativa vamos a buscar la carga de uso? ¿Cómo se llama la 1527? Se llama primera hoja. ¿Qué tiene la normativa abierta? Diseño estructural, carga permanente y carga de uso. Cargas permanentes y cargas de uso. Vamos. Estamos los anexos. Suban dentro de la norma y búsquenme en bodega. Y bodega de baja aglomeración. ¿Ya? Y mercadería liviana. Así se lo señalé yo en el inicio de la... Sí. Mercadería liviana. 6. Vamos. ¿Quién la encuentra primero? 6 4,5. Ya, la encontré. Juntos pasos, el río de ella, el camión. Ya chicos, vamos a la página 12 y dice así: los pisos y techos se deben diseñar considerando el efecto más desfavorable originado por una o más cargas de los siguientes usos. Cargas de uso utilizadas en el diseño de edificios y otras estructuras deben ser como mínimo la indicada en la tabla número 4, la que les voy a mostrar ahora. ¿Ok? Después dice tabiquería liviana, móviles, divisiones móviles, edificios, bla, 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 bla. A menos que sea un edificio de spa. Chao. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla número 4. La tabla número 4 te entrega los siguientes valores. No, el modelo La tabla número 4 te entrega los siguientes valores. Cargas de uso uniformemente distribuida para pisos y techos. Bibliotecas, tipo de edificio, bibliotecas, bodegas, cárceles. ¿Cuál es? Bodegas. Y después, escuelas, estacionamientos, ahí están todas. Después dice, mercadería liviana o mercadería pesada. Liviana. ¿Cuánto dice? 6. ¿Qué cosa? 6. Kilopascales. Los kilopascales, para razón de unos a 100. ¿Eso qué quiere decir? Por cada kilopascal son 100 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, para la planta 1 y planta 2, ¿cuánto es el L? 1200. ¿Cuál es la carga de uso? 1200. Este vendría siendo mi D. Este vendría siendo mi D. Este vendría siendo piso 1, piso 2. Y este es el D del techo. El L del piso 1 y piso 2 dice que son 600 kilopascales. Está en la relación de 1 a 100. Por lo tanto, si son 6 kilopascales, son 1200.
600 Ah, kilos por metro cuadrado. Perfecto. Este según la NSH 1537. 1537. Ya, pero chicos, ¿sabes qué? No todo en la vida es tan bonito. ¿Sí? Porque siempre hay forma de darle de torcer. ¿Cómo lo ocuparía yo? Ocupo los 600. La peor condición. Pero la normativa chilena, yo se los tengo que mostrar, pero no lo vamos a hacer. La normativa chilena les permite hacer esto. Les permite eso. Les permite reducción de cargas de uso. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Pero la normativa chilena existe la sanidad para bajar esos 600 a menos cargas por metro cuadrado. ¿Ok? A 15. ¿Qué es lo que hace finalmente? Es tratar que con la área tributaria conseguir un L reducido. ¿Ok? Se aplica, yo lo he visto muy pocas veces aplicar la reducción de carga de uso. ¿Ok? Pero si existe la posibilidad. No lo vamos a hacer, vamos a aplicar 600 de una. ¿Ok? ¿Por qué vamos a aplicar 600 de una vez? Porque 600 es la condición más desfavorable. Cuando te hablan de reducción significa que van a ser condiciones menos conservadoras, o sea, cargas más livianas. Por lo tanto, los 600 son las cargas más pesadas que podemos considerar para este tipo de bodega. ¿Les parece? Ahora vamos a la carga de techo. La carga de techo, el LR, Carga de qué dijo. Igual me lo voy a que eso te lo agradezco. Hay personas que se lo creen. ¿Con él? ya. La carga de techos existen tres. La carga de acceso peatonal para uso privado son 200 kilos por metro cuadrado. Una carga de acceso peatonal para uso público son 500 kilos por metro cuadrado. Esa puede considerarse como, ahí yo les decía, como una estructura de techo tipo, ¿cómo se llama? No, ay, se me olvidó. Terraza. ¿Dónde están los pinchos? Terraza. Terraza. Tipo terraza, tenéis que considerar la máxima carga. Pero, ¿cómo se diseñan la mayoría de los techos? Como acceso solo para mantención. Y ahí ocupamos 100 kilos. Bien. ¿Ok? Entonces, la carga de techo, lo normal, el LR es igual a 100 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ¿la carga de techo se puede reducir? Sí, al igual que la carga de uso, existen fórmulas para reducción de carga de techo. Pero a diferencia del otro, que son muchas combinaciones, la carga de techo ya la trae calculadita. Por ejemplo, con áreas tributarias con pendientes bajas y áreas tributarias pequeñas, se va aplicando el 100%. Recién después de los 25 metros cuadrados empieza la reducción. Y la máxima reducción se puede hacer con una pendiente baja y llegar al 60% con superficies de mayores a 50 metros cuadrados. En cambio, con pendientes altas, esa es la lógica,
con pendiente alta, lo más probable es que no haya tránsito de personas. Van con 0,3. Y 0,3% significa cuánto de LR? 30 kilos por metro cuadrado. Por ejemplo, si ustedes están calculando el techo de una casa, el LR, ¿y por qué también el techo de la casa normalmente no se agrega el 25% como masa? Porque las casas tienen una pendiente mayor al 30%, ¿sí o no? Estamos en esta función, ¿ya? Y normalmente las casas tienen superficie más o menos alta, una superficie proyectada más de 30 metros cuadrados, más de 50 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, yo perfectamente a la casa yo podría, en vez de asumir los 100, puedo asumir los 30. En cambio, en nuestra condición, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sobrelosa, por lo tanto, la superficie tenemos una pendiente 0 y puede ser transitable. Entonces, no altamente transitable, pero sí transitable. ¿Con cuánto nos vamos a quedar? Con los 100. ¿Se entendió? O sea, existe la posibilidad de hacer una reducción, pero eso va a depender de la superficie y de la pendiente. ¿Por qué la pendiente de condiciones de baja te reduce el área, o sea, la fuerza que te aplica por metro cuadrado? Porque a mayor pendiente, menos tránsito personal. Menos cargo de uso, menos carga de uso va a ser. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos al L. Vamos al L. Vamos a ir al Z. Al Z igual 4. Vamos a seleccionar la losa del Z4. Vamos a subir al Z 7.5. Vamos a... Es que primero seleccionamos las 12 áreas de las dos losas, la planta 1 y planta 2. Ya, y ahora sí, el L va a ser un global en Z y está mal aplicado. Oye, ¿Por qué nadie me dijo que estaba mal aplicado? ¿Mal? Hay un error, reporte un buque. Ya. No, si no es... Si la cuestión tan obvia que... No, no es el L, es el D de hecho. Son los dos D. El L todavía no lo... Llamamos el L y después rectificamos el D. El D, ¿cuánto le pusimos a la primera y segunda planta? 100. ¿Cuánto teníamos que colocarle? 138. ¿Cuánto teníamos que colocarle? 130. Esa era con Estamos con 138. coordenadas globales. Ah, Menos 100. menos 100. Y el tocho, menos 138. 138. Pero es fácil de rectificar. Hagámoslo así, miren. Miren, por favor, no lo voy a hacer rápidamente. Y va a quedar transformado al tiro. Seleccionar las losas de la primera planta y segunda planta. ¿Sí? bueno. Ya. Terminemos con el L. Terminemos con el L. Entonces, L global Z y le colocan ¿cuánto? Menos 600. Coloquen menos 600 kilos por metro cuadrado. Apliquen. Ya. Vuelvan a seleccionar las losas del primer. Sí, era L. Vuelvan a seleccionar las losas del segundo y del primer piso. Ahora voy a bajar al primer piso. Aquí hay 1600. L. 1, 2, 3, sí. Y ahora, Volvemos a Ya, seleccionar. seleccionado. Y en vez de L, van a colocarle D. El D va a ser 100. Y fíjense que por defecto está activada una cosa que dice reemplazar cargas existentes. Y apliquen. Ok. Ya, ahora vamos al techo. Subimos al techo. Vamos a...
Recuerden que siempre apretar el marco vas a ver en qué Z está. Al D, ¿qué se hacía? Ya, seleccionan las Menos losas 100 del es. techo y van a estar en D, global Z, ¿y cuánto es? Ahí, Menos menos 100. 138, ¿cierto? Y aplican. Selecciono nuevamente las losas Esa y esa. y Y lo que te digo. le van a Y decir ahora subo el techo. D global Z, no es D, es LR. ¿Y LR cuánto es? 100. Menos 100. Y aplican. ¿Qué piso? Ok. LR. ¿Cómo pueden saber si aplicaron bien los datos? Seleccionan cualquier ¿Y losa, cuánto es? botón derecho, se le abre, botón ¿También? derecho se le abre una ventana, tienen locación, asignaciones y cargas, van a cargas y van a tener que tener aplicado. Patrón de carga D, ¿cuánto? Menos 138 en el Z, patrón de carga LR, menos 100 en el Z. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Cómo? Ok, bajan al segundo piso, botón derecho, cualquier cosa, botón derecho, load, y lo mismo, D, menos 100, y L, menos 100. Es una forma rápida de ver si aplicaron bien las cargas. Ah, lo hace. Que global. No, por defecto, mira, por ejemplo esta losa, solamente esta losa, una losa cualquiera, yo le asigno área load, informe chat, por defecto, Reemplazar siempre parte con reemplazar. reemplazando la carga externa, siempre. Entonces tienes que cambiar qué cosa, Para el techo. el patrón de carga que tú quieres cambiar. El LR para el techo. Eso es clave, siempre tienes que colocar el patrón de carga que quieres cambiar. Si tú no cambias el patrón de carga, te va a cambiar otro. Y ahí aplican y se pueden Y mover se supone que debería por estar con... todo el edificio. ¿Qué le sabe? ¿Dónde le sabe hacer? ¿Cuál? Menos 138. ¿Qué los está ahí? La última. ¿La de arriba o la Sí, de abajo? la de ¿Pero arriba. en cuál está acá? Menos LR 100. ¿cuánto es? Ah, Está en el segundo piso. Ah, no. La de más arriba. ¿Hiciste eso? ¿De verdad? ¿138 menos 100 tengo yo? espérate. Esa y esa Esta la cambio bien. tiene que ser La otra, con. esta es la que está. Y esa tienen carga Sign. O sea, sign. sign. Área LR. no, pues LR. Estos tienen D Sí. Tiene un D y un L. y tienen 100. El D es 100. ¿Está bien? Sí. Aplicar. Y ahora subo al último piso. Este es LR. ¿Cuánto tiene? Menos 138. Ahí dijo no, dijo que era 100. Pero debería ser 138. Sí, pues debería ser 138. Ya, a ver, el D es menos 100, ¿cierto? Sí. Ya. No parece aplicar. ¿Y el L? Ah, que no he aplicado nada. Una, dos. Ahí. Y ahora. Sign. ¿Cómo lo acá? No sé. Control Z, yo creo. ¿Servirá de cargador? Es que no quiero sacarlo. No, pues LR dice que 100. Ya chicos, Profe, ¿cuánto es el LR para el techo? ¿ah? El LR para el techo. El LR 100. Y también hay que agregar el D para el techo también, ¿cierto? ¿Cómo confirma que está bien?
Pinche ¿Por qué cualquier losa, tenía botón derecho y tiene que moverse. estoy en la primera y ¿Sabes lo que segunda está losa. viendo? Ya, pues la D, pues. Load. No, pero también tenés que aplicarle el L. Y ahí está. Entonces, L menos te aplicó- 60. ahí mira, ahí que hay un error. Sí, porque le apliqué el LLH. Claro, el SLR no va. Ya, bueno. Miren, chiquillos, para ir cerrando, aquí hay un caso donde aplicó una carga que no corresponde. Ahí no se reemplaza, hay que borrar la carga. Lo voy a hacer. Y ahora me voy al techo. Por ejemplo, me muevo al techo. Selecciono. Hay que ponerle igual un D también. Ahí. Recuerden que siempre marquito para poder ver en qué Z estoy. En este caso estoy en el Z11. Y su compañera, por ejemplo, esta losa, nosotros tendríamos que tener D menos 108 LR menos 100. Ya. Una de sus compañeras tiene esto. Solamente voy a cargar esta. Un área, voy a asignar y le voy a aplicar un L, por ejemplo, un L de menos 100. ¿Ya? ¿Ok? Y me aparecen cuántas cargas, me aparecen 3, ¿cuántas me tendrían que aparecer? 2. Ya. La pregunta del millón, ¿cómo borro esa tercera carga que no me sirve? Selecciono todas las losas que tienen esa carga. Tengo que saber cuál es la losa, o las selecciono todas y da lo mismo. Ya. Todas las despecho, obviamente, porque ahí está el problema. Selecciono esta carga o selecciono las losas que quiera. Voy a assign. Un D Área load, de 138. shell. Un L de menos 100. Estoy en la posición de carga L. 138 positivo y negativo. Pero en vez de reemplazar, darle y aplico. Ok, le hago botón derecho, le doy las cargas y me quedó D y L. Buena acotación, porque algunas veces uno se enreda, pero hoy día vimos que con el botón derecho podemos pasearnos y saber cómo están las condiciones. Estamos medio atrapados. Ya todos, hay muchos con ganas de irse. Hagamos correr el tema. Hagamos correr. Y denme por favor 5 minutos para poder hacer la introducción de la próxima semana. Oye, no sé, voy a tratar, es que a mí me complica mucho porque mi pequeña tengo que ir a buscar a la sala cuna, entonces por eso tengo aquí tomado las 7. Pero me gustaría poder hacer una clase adicional. Porque la verdad es que no quiero que se vayan, quiero que terminemos el modelo y que aprendan este tema. Yo puedo venir el sábado a las 8:30, puedo estar toda la mañana el sábado y todos los días el sábado, no tengo ningún problema. No, en serio, ojalá si ustedes me dicen sábado, yo vengo. Y le enseño esto y vemos un edificio, le traigo un caso de esto, le traigo las planillas para que podamos calcular. Eso, a mí puede ser sábado, o puede ser un día en la tarde, o iniciamos más temprano, a las 6. Ambas. Sí, Sí, a las 6. a las 6. Iniciar a las 6. A las 6 habla, a las 6. ¿Qué hacemos? Partir un poco antes, ¿te parece? Sí. Sí. Un sábado. Ya, miren chicos, miren lo que vamos a hacer. Ya, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Por favor, A las 6. todos tenemos lo mismo. Hay un par de cosas que quedan por acá que no los quieren. Miren, hay dos cosas que todavía, yo dije que eran 3 cosas. Perdón, 4. Que era el Edge Constraint, ya lo hicimos. El Mesh, ya lo hicimos. Falta una cosa que se llama el concepto de diafragma rígido. Los diafragmas rígidos que son unos grupos que tienen constructores para poder hacer que las deformaciones del edificio sean más favorables para evitarse diseños más robustos. Nosotros hace mucho tiempo que los pillamos y los estamos pillando siempre. El problema está en que antiguamente no nos entregaban los modelos, están haciendo, tienen que entregar los modelos. ¿Ah? ¿Este edificio se puede considerar como diafragma rígido? Sí, ¿por qué? Porque es una losa maciza. La losa maciza evita que las deformaciones de las vigas o de los muros de un
de un paramento a un paramento que está al frente sean diferentes. O sea, el deforme rígido va a hacer que se muevan igual. ¿Se acuerdan cuando yo le colocaba rigidez infinita al elemento de unidad? Eso es. Pero imagínenlo como losa. Falta eso. Y falta otro concepto. Falta otro concepto que se llama los cachos rígidos. ¿Ok? Los cachos rígidos, chiquillos, son el concepto de que las uniones dentro del hormigón son absolutamente rígidas. Por lo tanto, la deformación empieza a pasar fuera de los nodos. ¿Ya? Esos dos conceptos, terminamos el modelo y ahora ya de ahí lo podríamos hacer correr. Yo lo voy a hacer correr sin esas dos cosas. Pero por favor pongan atención y váyanse con... Es como correr una maratón y quedarse sin aliento todos los últimos 5 metros. En serio. Es que no quiero que se vayan sin este concepto, porque si se van sin este concepto, yo creo que aquí perdimos las 2 horas de clase. En serio. Este concepto es el más potente de todos. Miren, algo que vamos a hacer la próxima semana. Es modificar los modos de vibrar de la estructura. Esos modos cuando bailaba, y yo le decía un modo en X, en Y, después uno torsional. Después ahora vamos a entender lo que significa. Pero por favor pongan atención a lo siguiente. Hago correr la estructura. Fíjense que se demora un poquito más que antes, porque ahora ya está cargada. Me aparece el mallado, que son de 50 centímetros, ya aparece un poquito mejor. Yo ya podría empezar a pedirle análisis estructural esta, porque ya está cargada. O sea, yo podría ver cómo es el corte con una carga por uso o por peso propio, a una viga. Ya podría llamar, por ejemplo, una viga y decirle, ya muéstrame el corte de esta viga. Pero todavía no, porque eso lo vamos a hacer con las combinaciones. Pero hay una cosa que se llama el modal, ¿ya? El modal. Y yo eso lo voy a mostrar a través de las tablas, después lo vamos a ver a través de la información modal. Está toda la información modal. Hay 4 informaciones, pero hay una que es fundamental, que es la participación de masa. ¿Ok? Por favor, pongan atención 2 minutos. Cuando yo despliegue la participación de masa, quiero que entiendan una cosa. Lo que ustedes vieron bailando en la estructura es un modo de bailar. Por ejemplo, en la estructura, el modo 1 está asociado a un periodo de 0,76 segundos. Los periodos se miden en segundos o en hertz. En este caso el SAT te lo entrega en segundos. En la dirección X, dice que tiene un 0.889 de masa translacional. O sea, un 88,9% para ese periodo se mueve en la dirección X, de la masa de todo el edificio. O sea, casi el 90%. No el 90%, pero casi el 90%. Y en la dirección Y se mueve, vamos a ver para decirlo en porcentaje, un 0,05% de la masa total del edificio. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuál es la dirección predominante para el primer modo? El E. ¿Por qué? Porque el 80% de la masa se mueve en esa dirección. En cambio, en el segundo modo dice que se mueve, el periodo del segundo modo es 0.75 segundos, un poquito más bajo que el primer modo. Y se mueve 0,06% en la dirección X y se mueve un 89% en la dirección Y. ¿Cuál predomina? La Y. Ok. Y empiezo a mirar los modos para abajo. El resto de los modos, chiquillos, por ejemplo, en la dirección X, son puros valores de 0, 0, 0, 0, 0, como algo, lo otro igual. Por lo tanto,
Si uno mueve el 89 y el otro mueve el 88% de la masa en esas direcciones, a eso se llaman los periodos fundamentales de la estructura. Alguien me puede decir, pero profe, ¿siempre es el primer modo? ¿Siempre es el segundo modo, el primer modo en una dirección, el segundo modo en la otra dirección? No. Y ahí se caen mucho. ¿Por qué? Porque pueden haber periodos del quinto, cuarto o décimo modo de vibrar que sean los que muevan mayor masa. ¿Ok? Esta es una estructura muy básica, por lo tanto, el primero y el segundo siempre van a ser los modos que van a dominar. ¿Ok? Si yo le coloco a esta estructura un muro en un eje externo, y cambia de radical. Si le coloco más masa a uno de los pisos, también cambia. Si transporto la rigidez hacia uno de las esquinas, me cambian los modos de vida. Entonces, cuando nosotros la próxima semana estemos tomando estos periodos, los vamos a meter al espectro y vamos a obtener las fuerzas que van a... Este es el punto clave cuando se hace el análisis estructural por modales espectrales. Si ustedes toman más los modos, toman más los periodos, está mal analizar. ¿Entienden? Y por último, para que se vayan, en una prueba, yo les pasé un edificio. Intencionalmente, el edificio yo cargué la rigidez para un lado. El primer modo en el X, 80% de la masa. Ya estaban los chicos seguros. Y nos faltó el grupo que dijo ya el segundo modo, el que en la dirección Y. No. Era el octavo modo. En el octavo modo era la dirección. Así que tengan cuidado. Cuando analicen los porcentajes, siempre tienen que ver cuáles son los mayores en el X y mayores en el Y. En este coincide que son los dos. Ya chicos. Nos vamos próximo No sé qué martes. onda porque no Voy a hablar con la Jimena para empezar más temprano. ¿Te parece? ¿En serio? Cacha no está grabando con audio. No sé qué onda. Ya. Guateo. ¿Otra vez?